Mi nombre es Diana González y voy a hablar sobre la Corea de Huntington. La enfermedad de Huntington o Corea de Huntington es un trastorno neurológico debilitante de carácter hereditario que causa una degeneración neuronal progresiva que se manifiesta con movimientos rítmicos involuntarios e incontrolables en quienes la padecen. Cuenta la historia que a quien se mueve sin cesar en su silla o espera apurado para entrar en un servicio, popularmente se le dice que tiene el baile de San Vito. Vito nace en el año 290 después de Cristo dentro de una familia que se encontraba lejos de las creencias cristianas, ya que para la época esta religión comenzaba a ser objeto de persecución y martirio. El niño estuvo a cargo de Crescencia y Modesto, sus maestros, ellos que estuvieron al pendiente de los cuidados, la crianza y la enseñanza. Además, inculcaron en él todo lo referente a la creencia religiosa que ellos profesaban, el cristianismo. El emperador de la época era Diocleciano, el cual tenía un hijo con epilepsia. Este ciudadano, al enterarse de que existía un niño que al parecer curaba milagrosamente, lo manda a llamar y le pide que cure a su hijo de aquel mal que padecía. Vito lo logró y el hijo del emperador se sanó. Sin embargo, el emperador se dio cuenta que quedó públicamente demostrada su fe cristiana. Es por ello que él decide imponerle que renuncie a su fe. Vito no cedió y no renunció a su fe cristiana. El emperador decide castigarlo con la muerte. Es por ello que la iconografía muestra al niño dentro de una caldera con aceite hirviendo, como orden del emperador. Mas, sin embargo, cuando todos en la corte imperial pretendían verle morir, el niño empezó a bailar, contagiando a todos los de la corte imperial, empezando por el emperador. Los historiadores dicen o cuentan que los movimientos espasmódicos, involuntarios, desordenados, amplios y desprovistos de ritmo quedaron asociados en quienes hizo desaparecerlos, en quienes quedaron asociados en quien logró hacerlos desaparecer y se identificarán con él en su aspecto externo o de baile. Otros simplemente aluden a que fueron terribles convulsiones que el niño presentó en su martirio. Paracelso, para el siglo XIX, denomina coria, que significa danza o baile dentro de la etimología griega, a aquellos movimientos involuntarios y desprovistos que presentaban sus pacientes. No fue más que George Huntington hasta el año de 1872, cuando éste apenas tenía 22 años y un año de haber recibido su diploma de médico, cuando organiza las observaciones de su padre y de su abuelo acerca de esta dramática y rara enfermedad y de las familias a las que afectaba, cuando publica el trabajo que hoy en día se considera referencia clásica de la enfermedad, On Terra, en la revista Medical Answers Report de Filadelfia, donde describió la enfermedad de manera precisa, concisa y clara. Identificaba su incidencia familiar, lo que posteriormente se ha podido atribuir a la herencia de un determinado gen. Sin embargo, declaraba con modestia y cierta ingenuidad que no disponía de los datos sobre la enfermedad fuera de Long Island, su ciudad natal, y pensaba que lo que describía era solo una mera curiosidad médica. Fue tan grande el descubrimiento que a partir de esto se decide otorgar su nombre a la enfermedad. La enfermedad afecta de 5 a 10 de cada 100.000 habitantes. Es de origen genético, autosómica dominante, por una mutación en el cromosoma 4, en el gen HTT, Huntingtin, que codifica para la proteína huntingtina. El mecanismo fisiopatológico de la enfermedad inicia tras haber una mutación en el brazo corto del cromosoma 4, específicamente en el gen que codifica para la proteína huntingtina, manifestándose con una expansión de los tripletes CAG,
oxitocina, adenina, guanina, formando de esta manera una cola de poliglutamina. La huntingtina mutada o alterada lo que causa es la formación de fragmentos tóxicos, los cuales se traslocan al núcleo y además intervienen con los factores de transcripción SP1 y CPB. Además, disminuyen el funcionamiento de los complejos mitocondriales y por ende disminuyen también la síntesis de ATP. Esta depresión de ATP trae como consecuencia alteración en las ATPasa de la membrana, lo que causa una acumulación de sodio intracelular, conllevando a una despolarización de las neuronas sin restauración del potencial de acción, lo que implica la salida de glutamato que se une a su receptor NMDA y a su vez la entrada de calcio a la célula que activa a la óxido nítrico sintetasa neuronal para la producción de óxido nítrico que a su vez se convierte en peroxinitrito y produce ácido aminobutírico. El ácido aminobutírico es sustrato de la ciclooxigenasa, la cual dará la formación de prostaglandina. Ahora bien, un exceso de prostaglandina lo que genera es la formación de radicales libres y un aumento de radicales libres lo que causará es un estado de estrés oxidativo en las neuronas mediadas del cuerpo estriado, GABAérgicas, pectidérgicas y encefalérgicas, causando de esta manera una degeneración en la vía GABAérgica que actúa sobre el globo pálido lateral de los ganglios basales. En este caso, todo lo que es el área de la sustancia negra, pars reticulada y globo pálido medial, al no verse excitada por el núcleo subtalámico, ya que el mismo se haya inhibido por la vía GABAérgica proveniente del globo pálido lateral, se verá completamente inhibida por la vía GABAérgica proveniente del cuerpo estriado a través de la vía directa, por lo que a su vez esta área no podrá bloquear o modular a los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo, lo que causa entonces que el individuo empiece a presentar movimientos descontrolados involuntarios y de esta manera denominarse corea. Las manifestaciones clínicas incluyen trastornos motores, cognitivos y psiquiátricos. Mas, sin embargo, en dependencia de la enfermedad, de inicio se han establecido tres maneras. Los signos iniciales, de manera generalizada, son las alteraciones del sueño, cambios en el comportamiento, así como la ansiedad y la depresión. En la forma clásica de la enfermedad, la sintomatología comienza en la mayor parte de los pacientes entre los 20 y los 45 años de edad, generalmente entre los 35 y los 45 años. Pero la edad media de inicio de los síntomas establecida en casi todos los pacientes o en la mayoría de ellos es de 38 años. En los trastornos motores vamos a tener movimientos anormales pero muy sutiles, prominentes pero no suprimibles. Trastornos funcionales como en el equilibrio de la marcha y los movimientos voluntarios, estadios avanzados que puede aparecer parkinsonismo, puede tener un lenguaje que se torna disártrico, la hiperreflexia y el signo de Babinski. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, podemos ver cambios en la personalidad, trastornos afectivos como depresión y manía, puede llegar a presentar ilusiones y alucinaciones hasta llegar a la paranoia, puede tener inatención, puede presentar agitación o apatía, disminución del líbido, cuadros esquizofreniformes, incluso descuido del aseo personal y trastornos del sueño. Tanto así, los trastornos psiquiátricos son muy perturbadores que la persona puede llegar a cometer suicidio o simplemente llegar a pensarlo. En cuanto a los trastornos cognitivos, vamos a tener alteración de la memoria reciente y del juicio, demencia subcortical, bradifrenia, que es el lentecimiento del pensamiento,
déficit de atención, alteraciones corticales, afasia, apraxia y agnosias. En cuanto a las manifestaciones clínicas y la sintomatología, es muy preciso conocer el inicio de la enfermedad, ya que si la enfermedad aparece antes de los 21 años de edad, se denomina enfermedad de Huntington juvenil y representa alrededor del 10% de los pacientes con enfermedad de Huntington. Esta es de comienzo precoz, suele caracterizarse por el predominio de un trastorno motor de carácter rígido, asinético y distónico. Es de mayor deterioro intelectual, las crisis epilépticas son más frecuentes y los síntomas psiquiátricos como la depresión y la psicosis son también más frecuentes tanto al inicio como durante la enfermedad, ya que estas personas o estos pacientes tienen mayor expansión de los tripletes CAG y por ende mayor porcentaje de presentar rápidamente los síntomas. Ahora bien, la forma senil de la enfermedad de Huntington es aquella que inicia luego de los 55 años de edad y se caracteriza por una corea pura. Ella va sin deterioro intelectual y una progresión más lenta. Tiene alteraciones motoras como trastornos de la motilidad ocular voluntaria y la impersistencia motora se manifiesta. Podemos pedirle al paciente que nos dé un apretón de manos y en él vamos a darnos cuenta que no sostiene la contracción de la mano, sino que aprieta y suelta de forma repetitiva y ondulante. También podemos pedirle que mantenga los brazos extendidos por algunos segundos o la lengua protruida durante unos 20 segundos, el cual no lo va a lograr. Otros trastornos frecuentes en fases avanzadas de la enfermedad son la incoordinación motora, la ataxia, los trastornos del lenguaje y de la deglución, así como la incontinencia urinaria en fase terminal. En cuanto a las estrategias terapéuticas, actualmente no existe una cura para la enfermedad, ni terapia modificante de la progresión de la misma. Pero el enfoque terapéutico está enfocado en el tratamiento de las manifestaciones clínicas para así mejorar la calidad de vida del paciente. Es por ello que se enfocan en la sintomatología. Por ejemplo, la coria es tratada con neurolépticos que son bloqueadores de los canales de la dopamina o con tetrabenazina que promueve la degradación metabólica temprana de la dopamina. También hay tratamiento para la depresión y la agresividad, pero estos son farmacológicos y psicológicos. El tratamiento debe ser multidisciplinario. Se pide no solo el apoyo del paciente, sino también de sus familiares, y es recomendable que estén presentes para el apoyo asistentes sociales, genetistas, psicólogos, enfermeras conocedoras de la problemática y un neurólogo. Cabe destacar también que no existen tratamientos eficaces para ralentizar la progresión o retrasar el comienzo de la enfermedad. Soy Janit Arias y me corresponde la investigación para la enfermedad de Huntington, que lleva por título Contribución principal de las interneuronas que expresan somatostatina y los receptores cannabinoides para aumentar la actividad sináptica de GABA en el cuerpo estriado de los ratones con enfermedad de Huntington. Por la introducción, entendemos que la enfermedad de Huntington es un trastorno neurológico debilitante, hereditario, que se caracteriza por la degeneración neuronal progresiva y esto ocasiona movimientos rítmicos involuntarios incontrolables. Esta degeneración neuronal ocurre principalmente en el cuerpo estriado. Y en el cuerpo estriado encontramos que el 90% de sus células son neuronas de proyección espinosa GABAérgicas. Y el 10% son interneuronas. Entonces, estas neuronas de proyección espinosa establecen conexiones con otras neuronas de proyección espinosa y con interneuronas también. Entonces, en pacientes con enfermedad de Huntington, tenemos que disminuye el número de interneuronas que expresan parvalbúmina GABAérgicas y parecen estar libres de enfermedad de Huntington las interneuronas que expresan somatostatina. Tenemos tres tipos de interneuronas GABAérgicas: las LTS de bajo umbral en espiga, las FS de pico rápido y las interneuronas que expresan calretinina. Lo que se busca en esta investigación es
saber cuáles son los tipos de células involucrados en el aumento de la inhibición, y para ello se utiliza la optogenética, que es un estudio que combina métodos ópticos con genéticos para manipular selectivamente las interneuronas. Además de esto, se investiga si la activación de GABA B y endocannabinoides afecta la transmisión. Para los materiales y métodos se utilizaron ratones de tipo silvestres, específicamente 105 ratones, y ratones de tipo heterocigotos, 111 ratones. Estos ratoncitos se mantienen en un ciclo estándar luz-oscuridad de 12 horas, que inicia a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tienen derecho a comida, a agua, y además se tienen colonias reproductoras en el mismo laboratorio. En fin, los ratones que se utilizaron en todos los experimentos se clasifican como presintomáticos de 2 a 3 meses y sintomáticos de 10 a 15 meses. En experimentos específicos se agrega un tercer grupo, que son sintomáticos con un fenotipo leve, que van desde los 8 hasta los 9 meses. Además de esto, se utilizaron 17 ratones de tipo R6. En la cirugía, los ratoncitos fueron anestesiados con isoflurano para lograr la activación o inhibición interneuronal. Se inyectó estereotácticamente en relación con brecma, que es la comunicación entre las fisuras coronal y sagital, y según coordenadas específicas se agrega AAB. Luego de cada inyección de AAB, la aguja permanece en el lugar durante 5 a 7 minutos, y esto es para evitar la retracción del vector. Para finalizar con los materiales y métodos, entramos en lo que es la electrofisiología de un pedazo de cerebro. Tenemos que a los ratones anestesiados con isoflurano ahora se perfunden transcardíacamente con una solución helada rica en sacarosa. Estos ratones fueron decapitados y los cerebros son disecados y se añaden en una solución de corte oxigenada durante 30 minutos. Luego se realizan a estos cerebros cortes coronales o sagitales de 300 micrómetros de grosor, y se añaden ahora una cámara de incubación que contiene líquido cerebroespinal artificial durante 30 minutos. Luego de esto hay una recuperación, pero esta vez a temperatura ambiente, de otros 30 minutos. Los cortes son de la región dorsolateral del cuerpo estriado, y para visualizarlo se utiliza un microscopio vertical. Ahora se obtienen grabaciones de pinza de parche de las células completas, es decir, se utiliza el método de patch clamp, y según el contenido de la pipeta, que puede ser una solución a base de cesio para la fijación del voltaje o una solución K-gluconato para grabaciones en pinza de corriente, que estas son variantes del método de patch clamp. Es importante aclarar que todas las grabaciones contienen biocitina al 0.2%, que es un tipo de tinción que permite la inmunodetección y la identificación de las células a estudiar. Para los análisis y estadísticas, para analizar las respuestas postsinápticas se utiliza el software ClampFit. Aquí se analiza, se compara la amplitud, el área de respuesta y los tiempos de caída. Para todas las respuestas se registraron y se promediaron de 3 a 6 barridos con intervalos de 30 segundos entre cada uno. Todos los análisis estadísticos se realizaron en el software Sigmaplot 13.0 y se consideran las diferencias estadísticamente significativas si P es menor de 0.05. Bien, iniciemos con los resultados. Expresión y activación de canales de rodopsina en interneuronas GABAérgicas estriatales. Y para analizar este resultado nos vamos a la figura número 1, en donde los canales de rodopsina se expresó selectivamente en interneuronas que expresan parvalbúmina y somatostatina. Para esto se inyecta AAB, que es un tipo de terapia genética, acompañado de los canales de rodopsina y de EYFP. EYFP es una proteína amarilla fluorescente, así que, dependientes de CRE. Bien, entonces las células que dan positivas para EYFP en ratones que expresan parvalbúmina dependientes de CRE se reflejan en la figura 1B1.
Y las células que dan positivas para EYFP en ratones que expresan somatostatinas dependientes de CRE se reflejan en la figura 1D1. Si comparamos la figura B1 con la D1, vemos que hay que son diferentes electrofisiológicamente, ya que la B1 se muestra más hiperpolarizada y además tiene unas frecuencias de disparo por encima del umbral, mientras que la D1 muestra como una mayor resistencia a la membrana. Luego de esto se da un pulso de luz azul a las interneuronas y estas presentan un potencial de acción único que está reflejado en las figuras 1B3 y 1D3 para interneuronas que expresan parvalbúmina y somatostatina respectivamente. El siguiente resultado es la respuesta de las neuronas de proyección espinosa a la activación optogénica de las interneuronas que expresan parvalbúmina y somatostatina. Para este resultado vamos a tomar por referencia la figura número 2 y aquí se examinan los tres grupos de ratones. Recordemos, los presintomáticos, los que van desde los 2 a los 3 meses, los sintomáticos que van de los 8 a los 9 meses y los sintomáticos que van de los 12 a los 15 meses. Ok. Ajá. La activación óptica de las interneuronas que expresan parvalbúmina en presencia de agonistas del receptor glutamato indujeron corrientes posinápticas inhibitorias en un 75 a un 80% y esto se refleja en la figura B. Ajá. Se cree que se obtienen respuesta en un 75 a un 80% de las células por una falta de penetrancia en los canales de rodopsina con el resto de las células de las interneuronas que expresan parvalbúmina. Entonces, las corrientes posinápticas fueron similares en amplitud y área si comparamos la figura 2B y la figura C. O sea, vemos que la amplitud entre el ratón de tipo WT, es decir, silvestre, y los ratones de tipo Q175, que son los heterocigotos, la amplitud y el área de respuesta es similar. Ahora, las amplitudes máximas en los ratones de tipo silvestre de 12 meses fueron significativamente menores que en los ratones de tipo silvestre de 2 meses, y esto se ve claramente en la figura 2C. Continuando con los resultados 2, ahora tenemos que todas las neuronas de proyección espinosa respondieron a la estimulación óptica de las interneuronas que expresan somatostatina. Ya vimos cómo respondieron las interneuronas que expresan parvalbúmina. Ahora vamos a ver cómo responden las que expresan somatostatina. Si comparamos la imagen 3B con la imagen 2B, notamos que en amplitud y el área de respuesta fueron menores en comparación con las interneuronas que expresan parvalbúmina. Además, no se evidencian diferencias significativas entre los ratones de tipo silvestre y los ratones de tipo heterocigotos. Por otro lado, el área de respuesta es menor en los ratones de tipo heterocigotos en comparación con los ratones de tipo silvestre a los 12 meses. Efectos del silenciamiento interneurónico que expresa somatostatina en corrientes posinápticas inhibitorias espontáneas de neuronas de proyección espinosa. En esta parte vamos a utilizar de referencia la figura número 3. Y lo que tenemos es que utilizando la optogenética se silencian selectivamente las interneuronas de bajo umbral de espiga, que expresando ENPHR, que son las natromonas en ratones de tipo silvestre y ratones de tipo heterocigotos. Y esto es lo que vemos en la figura 4A y 4B. Ok. Ahora, la exposición a la luz amarilla hace que desaparezca la activación de las interneuronas
que expresan somatostatina. Y esto se evidencia en la figura C1 y C2. Entonces vemos que ante presencia de luz desaparecen los potenciales de acción. Bien. Ahora, en un subconjunto de neuronas, y esto es para explicar la figura D1 y D2, de forma continua se aplica luz amarilla, y esto hace que haya una reducción en las frecuencias de disparo de las corrientes posinápticas inhibitorias. Para la figura 4E, las frecuencias de las corrientes posinápticas inhibitorias espontáneas en ratones heterocigotos aumentan en comparación con los ratones de tipo silvestre. Y en la figura 4F lo que se quiere representar es un cambio de frecuencia mayor para los ratones de tipo heterocigotos que en los ratones de tipo silvestre. Pero vemos que durante la luz este cambio es insignificante. Para finalizar, en las figuras 4G y en la figura H, la respuesta del silenciamiento óptico de las interneuronas que expresan somatostatina en los ratones heterocigotos fue mayor que en los ratones silvestres. Y de forma simultánea se compararon ratones de tipo R6 y ratones de tipo silvestre, y las respuestas fueron más o menos similares. Ok, ahora en los siguientes resultados tenemos el aumento de la frecuencia de las corrientes posinápticas inhibitorias no es el resultado de señalización alterada de GABA. Ok, acá vamos a utilizar entonces la figura número 4, y en la figura número 5, en la figura 5A y 5C, lo que vemos es una reducción en la amplitud y el área y el tiempo de decaimiento de las corrientes posinápticas inhibitorias, inducidas por interneuronas que expresen parvalbúmina y en neuronas de proyección espinosa, en los ratones de tipo heterocigotos, después de que se logra la incubación con el agonista del receptor GABA B, que es el baclofeno. Ok. Además de esto, en la figura 5D y 5F, el baclofeno logró reducir de manera similar la amplitud y el área, al igual que el tiempo de composición de estas respuestas. Independientemente de la edad y del genotipo, en las interneuronas que expresan somatostatina en las neuronas de proyección espinosa de ratones heterocigotos. Modulación reducida del receptor cannabinoides tipo 1 de las respuestas GABA evocadas por somatostatina, pero no por las interneuronas que expresan parvalbúmina. Ok, vamos a utilizar de referencia la figura 6, en la que se examina la modulación mediada por los receptores cannabinoides en las corrientes posinápticas inhibitorias. Entonces, por lo menos en la figura 6b, se tiene una respuesta control versus unas respuestas ante el agonista WIM. Entonces, la respuesta control se debe a la activación interneuronal de las interneuronas que expresan parvalbúmina y se registran primero en las neuronas de proyección espinosa, pero en presencia de antagonistas del receptor glutamato. En este caso es el NBQX. Luego tenemos una exposición de 20 minutos al agonista del receptor cannabinoides, que es el WIM 55, 512, 2. Ok. En la figura 6C se refleja las amplitudes máximas de las corrientes posinápticas inhibitorias, como disminuyen de manera similar en los ratones de tipo heterocigotos y en los ratones de tipo silvestre a los 2 meses. Ok, a los 2 meses, o sea, esto ahora nos vamos a la figura 6G. Y tenemos que a los 2 meses no hubo diferencias genotípicas
en las respuestas de las corrientes posinápticas inhibitorias dadas después de un baño con WIN. Pero en la figura 6E1 se evidencia la activación de los receptores cannabinoides con WIN y se ve cómo se reduce la respuesta en las neuronas de proyección espinosa dada por la activación de las interneuronas que expresan somatostatina en los ratones de tipo silvestres y los ratones de tipo heterocigotos. Ok. Además, o sea, como para corroborar que estos resultados fueran exactos, se tienen que, o sea, se busca probar la especificidad del agonista, se me había ido la palabra, del agonista de los receptores cannabinoides, que es el WIM. Entonces, lo que se hace es que se preincuban los cortes de ratones de tipo silvestres y de ratones de tipo heterocigotos, sintomáticos, con la edad exacta de 8 meses. Se incuban estas muestras con el antagonista del receptor cannabinoides tipo 1, que en este caso es el AM251. Ok, entonces, en la imagen 6H, lo que se logra observar es que después de la incubación con AM251, se aplica una combinación del WIN55212-2 y el AM251 durante 20 minutos. Entonces, se evidencia cómo AM bloquea efectivamente los efectos que habíamos visto antes, dados por el WIN55212-2, y este efecto se ve sobre las amplitudes de respuesta de las células de ambos genotipos. Además de esto, pues, en la figura 6D se ve que no se observaron cambios significativos en las amplitudes de respuesta de los ratones de tipo heterocigotos y los ratones de tipo silvestre cuando WIN se aplicó conjuntamente en comparación con las amplitudes de las respuestas de control en AM, cuando AM se aplica solito, pues. La señalización del receptor CB1 se ve afectada en las sinapsis corticoestriatales en ratones de tipo heterocigotos sintomáticos. Entonces, bueno, tomamos la figura 7 y observamos que en la figura 7A1 se evidencia la inyección de los canales de rodopsina dirigidos por el promotor CAMK2 en la región cortical motora 1 derecha de los ratones de tipo heterocigotos y los ratones de tipo silvestres con las edades de 2 meses, de 8 meses y de 12 meses, es decir, presintomáticos, sintomáticos con un fenotipo leve y los sintomáticos. Además de esto, en la figura B están estas muestras se decorticaron y se registraron las corrientes posinápticas excitatorias en las neuronas de proyección espinosa, pero en presencia del agonista de GABA A, que en este caso es el bicuculine o VIC. En la figura 7C se reflejan las alteraciones específicas del genotipo en la modulación mediada por los receptores cannabinoides tipo 1 de los aportes corticostriatales que no fueron aparentes hasta los 12 meses. Discusión. Sabemos que la enfermedad de Huntington tiene por característica el deterioro motor. Sin embargo, los cambios en la vía cortical pueden explicar solo parcialmente la progresión de dicha enfermedad. Se sabe actualmente se observan alteraciones en la transmisión sináptica GABAérgica en el cuerpo estriado de los ratones con enfermedad de Huntington, y esto puede contribuir a los movimientos anormales.
En este estudio, al excitar o al inhibir selectivamente los subtipos discretos de interneuronas con técnicas optogenéticas, se examinan las contribuciones sinápticas de las interneuronas que logran expresar parvalbúmina y somatostatina en los modelos de ratones heterocigotos. El silenciamiento óptico de las interneuronas estriatales que expresan somatostatina reduce el aumento de las corrientes sinápticas de GABA espontáneas en las neuronas de proyección espinosa. También en otros resultados se sugiere el mecanismo que contribuye a la mejora en la actividad sináptica de GABA en ratones con enfermedad de Huntington, y este mecanismo es la baja de los receptores cannabinoides ubicados en los terminales presinápticos de las interneuronas que expresan somatostatina, pero no en las que expresan parvalbúmina. Estos hallazgos ofrecen información sobre el impacto que se tiene en cada uno de los dos tipos de las interneuronas en la alteración del gasto estriatal de la enfermedad de Huntington. Entonces, de acuerdo con estudios previos, también se observa que la frecuencia de las corrientes posinápticas inhibitorias espontáneas en las neuronas de proyección espinosa de los ratones heterocigotos aumenta en comparación con los ratones silvestres. Por otra parte, se demuestra que la activación óptica por alodorcin en interneuronas que expresan somatostatina induce una disminución en la frecuencia general de las corrientes posinápticas inhibitorias, que fue más pronunciada en las neuronas de proyección espinosa de ratones sintomáticos del tipo heterocigotos y ratones de tipo R6 en comparación con los ratones de tipo silvestre. Estos resultados sugieren entonces que la actividad excesiva de las interneuronas que expresan somatostatina contribuyen principalmente al aumento de la actividad sináptica de GABA en neuronas de proyección estriatal o espinosa, en modelos de ratones con enfermedad de Huntington. Por otra parte, la activación selectiva de las interneuronas que expresan somatostatina en presencia del agonista de los receptores cannabinoides Wnt55 demostró que los receptores cannabinoides en los receptores de estas interneuronas se reducen o son menos sensibles en los ratones heterocigotos, comenzando en los 8 meses de edad. Entonces, se sabe que la función predominante de la activación de los receptores cannabinoides es inhibir la actividad sináptica. Y se ha demostrado que la activación de estos receptores también suprime la liberación de neurotransmisores, tanto excitadores como inhibidores. Además, estudios previos también mostraron que la sensibilidad de sinapsis GABA estriatales en la estimulación de los receptores cannabinoides se ve gravemente afectada en los ratones de tipo R6. Ahora, en este estudio se demostró que este efecto es selectivo para las interneuronas que expresan somatostatina, no para las que expresan parvalbúmina en ratones sintomáticos de 8 meses. Además, se tiene que, en un intento por aclarar el mecanismo detrás del aumento de la actividad sináptica inhibitoria durante la enfermedad de Huntington, también se busca determinar si la señalización de los receptores GABA B específica de interneuronas se ve afectada en los ratones de tipo heterocigotos. Entonces, se observa que la señalización de GABA B en la sinapsis de interneuronas, o sea, de la sinapsis entre las interneuronas con las neuronas de proyección espinosa, está intacta en ratones presintomáticos y sintomáticos. Y se encuentra que la sensibilidad de la depresión de las corrientes posinápticas inhibitorias difiere entre sinapsis interneuronas que expresan parvalbúmina y somatostatina. Si sabemos que los receptores GABA A
son principalmente receptores ionotrópicos, bueno, mejor dicho, son receptores ionotrópicos, mientras que los receptores GABA B son receptores anclados a proteína G. Entonces a ellos les parece probable, bueno, es probable que si los terminales de las interneuronas que expresan somatostatina contienen más receptores GABA B que los terminales de las interneuronas que expresan parvalbúmina, un agonista del receptor GABA B va a producir una mayor inhibición de la liberación de neurotransmisores en esta sinapsis. Entonces, además de esto, se observa que la amplitud de las respuestas de GABA evocadas por las neuronas de proyección espinosa por fotoactivación de interneuronas que expresan parvalbúmina y somatostatina no se vio afectada entre los genotipos, pero el tiempo de descomposición fue significativamente más rápido en las células de ratones de tipo heterocigotos, comenzando a los 8 meses para las respuestas evocadas por las interneuronas que logran expresar somatostatina y a los 12 meses para las interneuronas que expresan parvalbúmina. Bien, como conclusión se tienen que los hallazgos actuales demuestran que las interneuronas que expresan somatostatina, pero no las que expresan parvalbúmina, son las principales contribuyentes en el aumento de la actividad sináptica de GABA observada en los modelos genéticos de ratón con enfermedad de Huntington. Además, se tiene que el silenciamiento optogénico de estas interneuronas que expresan somatostatina restablecen la actividad sináptica normal de GABA, lo que sugiere nuevas vías para restaurar el equilibrio excitador-inhibidor perdido durante la enfermedad de Huntington. Sin embargo, dadas las características o las propiedades neuroprotectoras que tiene la somatostatina, se debe tener precaución para no perturbar el mecanismo de equilibrio. Ahora, en la actualidad, la explicación más ideal para la regulación ascendente de las interneuronas que expresan somatostatina en enfermedad de Huntington es cumplir un papel neuroprotector o compensar la pérdida de entradas excitatorias.